Debemos evitar vivir por encima de nuestras posibilidades económicas y en momentos de crisis debemos apretarnos el cinturón y adaptarnos a las circunstancias antes de pedir créditos cuyos pagos a duras penas podremos asumir. Hoy en Consumo.net vamos a hablarte del sobreendeudamiento. El último modelo de coche, un ordenador con pantalla plana, televisión de plasma, casa en propiedad. Muchas familias disfrutan de estos bienes adquiridos mediante un crédito y cada vez más se da el no poder hacer frente a todas las deudas. El sobreendeudamiento es algo que existe en nuestra sociedad y los datos lo demuestran. Tenemos que intentar ser conscientes de nuestras posibilidades económicas y no sobrepasarlas. Pues fundamentalmente, y dicho así en dos palabras, es aquella situación de las familias en la que gastan por encima de lo que ingresan, es decir, a través de, en épocas de bonanza económica, el hecho de que haya habido facilidades para acceder a préstamos de consumo, ya directamente por las entidades bancarias, directamente por las grandes cadenas de muebles, ropa, etcétera, que tienen su propia línea de financiación o convenios con financieras, o a través del dinero de plástico, pues al final ha ocurrido que la suma de lo que se ha gastado es muy superior a lo que se ingresa, con lo cual llega un momento en que hay un cuello de botella en el que no se pueden afrontar los pagos mensuales, ¿no? Las amortizaciones, y al final pues se deja de pagar. Eso genera intereses, la bola se va haciendo cada vez mayor y al final pues en ese tipo de situaciones ocurre como con las empresas. Las empresas tienen la suerte de que pueden ir a una fase concursal, también las familias, pero es más complicado, y nosotros como organización de consumidores, cuando nos llega a ese tipo de situaciones, lo que hacemos es negociar con las entidades bancarias, intentar agrupar los créditos, porque, pues no sé, por casuística tenemos de todas. Ha habido personas que tienen a la vez vivos 12 préstamos, cantidades no esto, el fuerte es el hipotecario, pero luego hay para el almacén de mobiliario, para el jugar doméstico, para el coche, para alguna obra que se ha hecho, con lo cual pues al final sí que es cierto que es una bola que es muy difícil de controlar, ¿no? Nosotros pretendemos racionalizar eso, hacer una agrupación de préstamos, establecer un calendario y un compromiso de pago y bueno, pues evitar que se lleguen a situaciones como las que se han llegado ya, de embargo de vivienda, lanzamiento incluso, y tener que buscarse pues un arrendamiento en otra zona, etcétera, que no siempre es fácil. En la mayoría de los casos, el sobreendeudamiento no suele producirse por un único tipo de deuda, y el caso más común de familia sobreendeudada es aquel en que sus miembros deben hacer frente a créditos y gastos derivados de bienes y servicios de primera necesidad, como un crédito hipotecario para su vivienda, al que se agregan diversos créditos al consumo para la adquisición de vehículos, mobiliario, electrodomésticos, entre otros, y las deudas acumuladas por la utilización excesiva o inadecuada de tarjetas de crédito. Pero estamos ahora en una etapa en la que, con el tema de la crisis, pues está ocurriendo el fenómeno. Hombre, hay varios tipos de endeudamiento, ¿no? Al que le sobreviene una desgracia, como puede ser una enfermedad o un desempleo, que eso sí, y luego allí pues el otro sobreendeudamiento, el activo, el que gasta por encima de sus posibilidades, ¿no? Pero ahora en este momento hay una tendencia muy distinta, es decir, se está consumiendo menos, se está retrayendo mucho el consumo, que para la economía, para la macroeconomía no debe ser bueno, pero sin embargo las familias se están destinando cantidades al ahorro, cosa que no se veía ni me acuerdo desde hace cuándo. Sobreendeudarse no es ninguna broma. Todas las personas que no pueden pagar sus deudas corren el riesgo de perder su patrimonio y la totalidad o parte de sus ingresos periódicos si los acreedores instan un proceso judicial. Este acabaría en el embargo y posterior ejecución de sus bienes para poder cobrar así las deudas pendientes de pago. La situación puede resultar especialmente grave si lo que se embarga son bienes tan necesarios como la vivienda, los ahorros, el vehículo y parte del salario. Hombre, fundamentalmente hay que ser racionales, es decir, nunca se puede gastar por encima de lo que se ingresa, porque al final te ves en un serio conflicto. Hay que hacer un presupuesto como si esto fuera una familia, una unidad convivencial, fuera una empresa. Establecer cuáles son los gastos
prioritarios, y tener también presente que luego hay otros que los tenemos a veces olvidados porque son pagos anuales, pero que son de una cuantía importante, como puede ser el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, los seguros, el impuesto de circulación de los coches, etcétera, que aparecen de repente, anda, si no me acordaba de esto, y a veces suponen cantidades muy importantes, ¿no? El tema de las tarjetas de crédito, fundamentalmente evitar en lo posible su utilización. Se controla muchísimo mejor el dinero de bolsillo que el de plástico, que al final una simple pasada puede suponer pues un mordisco importante en las cuentas. No tener demasiadas en uso, si se utilizan, pues utilizar una fundamentalmente para controlar y sobre todo mirar muy frecuentemente el tema de los saldos, cómo vamos, es decir, si no somos escrupulosos anotando los gastos, mirar de vez en cuando los saldos bancarios para ver cómo van nuestras cuentas, ¿no? Y fundamentalmente no volver a contraer nuevos créditos hasta que no se hayan pagado los que teníamos con anterioridad. Así que ahora más que nunca toma nota de estos consejos, que más vale apretarse el cinturón a tiempo que no hacerlo y luego arrepentirnos por no poder afrontar todos los pagos.